Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema, el pensar del corazón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer, por favor? ¿Cómo es posible la convivencia de los hombres si cada uno solo se esfuerza por hacer valer su propia individualidad? Esta objeción caracteriza una moral mal entendida. Esta cree que una comunidad humana solo es posible si todos están unidos por un ordenamiento moral común establecido. Esta moralidad no entiende precisamente la unidad del mundo de las ideas. No comprende que el mundo de las ideas que actúa en mí es el mismo que actúa en los demás. Esta unidad es, sin embargo, solo un resultado de la experiencia de la vida, pero tiene que ser así, pues si pudiera conocerse por algún otro medio que por la observación, esa esfera estaría regida no por la vivencia individual, sino por la norma general. La individualidad únicamente es posible si cada ser individual sabe del otro solamente a través de la observación individual. La diferencia entre yo y los otros hombres no es tan absoluto en que vivamos en dos mundos espirituales totalmente distintos, sino en que el otro recibe del mundo común de las ideas otras intuiciones que yo. Él quiere vivenciar sus intuiciones, yo las mías. Si ambos nos inspiramos en la idea y no obedecemos ningún impulso externo, físico o espiritual, no podemos sino encontrarnos en las mismas aspiraciones, en las mismas intenciones. El malentendido moral es desacuerdo, queda totalmente excluido en hombres moralmente libres. Solo el hombre no libre, el que obedece al instinto natural o a un precepto de deber, rechaza al prójimo si éste no sigue el mismo instinto y el mismo precepto. Vivir en el amor por la acción y dejar vivir por la comprensión de la voluntad ajena. Esta es la máxima fundamental del hombre libre. No conocen otro deber que el que concuerda intuitivamente con su voluntad. Como querrán actuar en un caso determinado, se lo indicará su capacidad para percibir las ideas. Fragmento del libro Filosofía de la Libertad, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Buen día para todos. Buen día, maestro. Bueno, comencemos con la retrospectiva. Habías comentado, Mario, de esto del desarrollo de los chakras, que digamos en la filosofía oriental era desde abajo hacia arriba y que la antroposofía como que propone el desarrollo desde el cerebro, digamos desde la parte superior de los chakras a los inferiores, ¿no? Y habíamos hablado de un cerebro esotérico. Bueno, habías hecho también como todo un raconto de la relación entre las neuronas que hay, ¿no? En el corazón. Bueno, eso es lo que recuerdo de la grabación porque no estuve en la charla. Ujú. Mario, yo tengo una inquietud. Esto precisamente de cómo nosotros nos conectábamos, digamos, lo que llaman el fuego de Kundalini, que anteriormente, como tú lo describiste, se conecta desde el chakra raíz e iba subiendo hasta el chakra corona.
Eso va de la mano de alguna manera a ese religar, ¿verdad? Que fuimos perdiendo y lo que intentábamos era como religar con el mundo espiritual, pero como en esta dirección, como intentar volver a conectar con el mundo espiritual. Y la época moderna lo que hemos de hacer es, de alguna manera, conectar con el mundo espiritual, pero espiritualizar la tierra, o sea, bajar de alguna manera, sí, este mundo espiritual y poderlo traer a la tierra. Esa dirección también funciona en ese sentido, esas dos Mm, direcciones. sí, sí. Justamente pues todos estos métodos del yoga, también conocemos como meditación, sabemos que el yoga tiene son 7 tipos de yoga, ¿sí? Uno de ellos es justamente la meditación. Eh, pero justamente todas las disciplinas del yoga lo que buscan, perdón, es primero lograr que a través de esta fuerza de la Kundalini, el despertar de estas fuerzas que tienen que ver justamente con el cuerpo etérico, se despierten y lleguen justamente desde abajo hacia arriba, desde el chakra raíz, ascendiendo por cada una de ellos hasta el chakra corona. Lo que lograban los iniciados, las personas que lograban un desarrollo avanzado espiritual en aquella época, era que al desarrollar el chakra raíz podían entrar, por un lado, en los mundos espirituales. Y justamente hemos dicho siempre que los hindúes decían, el mundo es maya, es una ilusión. Ellos consideraban que toda percepción era una ilusión. Uno podía perder en ese mundo de la ilusión porque el mundo de lo verdadero era ese mundo no sensorial, sino el mundo de las formas y de las ideas, tal cual lo planteaba Platón. Todavía Platón planteaba que ese mundo espiritual, él lo percibía como ese mundo de las ideas y que ese mundo de las ideas estaba allí para todos nosotros. Cada uno de nosotros accedía a ese mundo de las ideas, que ese es el trozo que has traído, Oscar, de la filosofía de la libertad. Que a veces uno dice, vivir del amor a la voluntad ajena, y uno siempre cita la frasecita, siempre tenemos eso, pero ¿dónde está el contexto donde se saca esa frase? ¿Sí? Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen in Verständnisse des Fremdens Wollens ist den Grundmaxime des freien Menschen. Así se dice en alemán, ¿cierto? Pero esa frase tiene un contexto y ese trozo que trae tiene otro trozo atrás y adelante, ¿sí? Atrás y adelante. Y justamente él lo que está describiendo es acá que no sería realmente comunitario ni saludable que las personas impongan su individualidad ante otra individualidad. Porque realmente un verdadero hombre libre tendría que lograr percibir que también tiene frente a sí otros hombres libres y que ese otro hombre libre tiene los mismos intereses que él y tiene los mismos accesos a ese mundo espiritual que él. Sin embargo, lo que cada uno percibe de ese mundo espiritual tiene que ver con su individualidad. Y es ahí donde debería surgir la alegría de encontrarnos con otros, porque ese otro me brinda realmente una percepción de ese mundo espiritual que yo no tengo. Todavía antes del siglo XV, las personas de aquella época, podemos imaginarlo, hoy en día no es así, cuando alguien decía, este es mi punto de vista, inmediatamente se abrían. Era como, wow, ¿no? Estuve en la China, contá pues qué es lo que hay por allá, ¿sí? Que conocí la isla no sé qué, ay, venga, contá qué fue lo que sucedió por allá. La gente estaba muy alegre de escuchar el punto de vista del otro, como hoy en día estaríamos muy contentos que alguien nos cuente de una experiencia que se fue de vacaciones o se fue, ¿sí? A un lugar a conocer y nos trae esas impresiones, esas vivencias de ese sitio que él ha conocido. Todavía durante el siglo XV y para atrás del siglo XV, la gente se sentía muy motivada al escuchar mi punto de vista.
este es mi punto de vista, porque eso implicaba, venga, este me va a traer una nueva de algo que yo también fui allí, pero espérate, yo no vivencié eso. No sé si les pasa cuando uno va a un museo, que uno se detiene en una obra y otro se detiene en otra obra y dice, pero yo no vi esa obra, ¿sí? Algo nos atrae, algo nos llama la atención de manera diferente. Entonces, a los iniciados justamente al poder realmente, en la medida de los niveles de su desarrollo espiritual, es decir, de qué tanto este chakra de coronilla se abría, ellos entraban a esa percepción del mundo, de las formas y de las ideas, que era muy contrario al mundo sensorial. Ese es el primer aspecto, ¿cierto? Que ellos buscaban esa religación nuevamente con el mundo espiritual a través de este desarrollo justamente de los chakras, comenzando desde el chakra raíz hacia el chakra coronilla. ¿Por qué tenía que ser así? Porque el ser humano, recordemos que ya también lo trabajamos hace un tiempo, el ser humano consumió del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan esto? Que en el Génesis por allá se dice que hay dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Y Dios le ha dicho al ser humano, podéis disfrutar de todos estos delicias y manjares que hay en el paraíso, excepto de ese árbol que ves ahí en el centro, del árbol del conocimiento. Si consumís de él, conoceréis la muerte. Y bueno, Adán y todos los Adán y todas las Eva de esa época comenzaron a vivir del paraíso hasta que llegó la serpiente y tentó al ser humano e hizo que consumieran del fruto del conocimiento. Y eso es como que uno ha estado en un limbo, en una, ¿cómo se llama esto? Cuando está la guardilla arriba y cae a la tierra. ¿Sí? Es como si uno desde allá ve todo, ¿cierto? Y ahora está acá en la tierra. Y ese aspecto de consumir del fruto del conocimiento es lo que está soportado en todo lo sensorial. Es decir, el pensar abstracto o lógico no puede existir si no tiene una base en lo sensorial. Por eso hablamos de sistema neurosensorial. Y ya hemos estado viendo de cómo es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estos dos conforman el sistema neurosensorial. Es decir, sin una percepción no podemos realmente tener un pensamiento lógico. Entonces, esta disciplina del yoga, como lo conocemos, que comienza desde el desarrollo del chakra raíz, ascendiendo por cada uno de ellos hasta el chakra corona, justamente era la medicina que los antiguos encontraron para contrarrestar el estar sujetos, por un lado, a ese pensar intelectual o pensar material. Por un lado, y por el otro, permitía también que ese órgano, ese pensar lógico, se desarrollara de la manera adecuada. Es decir, sin estos ejercicios de los antiguos rishis, de los 7 sabios rishis y toda su cultura, que nos dieron justamente la posibilidad del desarrollo de los chakras, así como lo conocemos en el yoga, el ser humano no tendría la estructura de cerebro que hoy en día tiene, desde el otro punto de vista. Entonces tenía dos abordajes realmente el ejercicio, o dos posibilidades. Por una, lograr el desarrollo de nuestro cerebro, como lo tenemos hoy en día, que nos permite todo lo que nos permite hoy en día tener, todo lo que hemos desarrollado como ciencia, como tecnología, todo lo que hemos creado como quinta cultura, todo lo que hoy en día tenemos, los aviones, los computadores, todos los aparatos. Todo eso nos ha permitido ese desarrollo de ese pensar que ha sido, ya hemos visto, paulatino, progresivo, secuencial. Pero por el otro nos ha permitido también ese desarrollo que logremos, estos antiguos desarrollaban esta capacidad del chakra coronilla y podían superar el mundo de la ilusión y entrar en el mundo verdadero,
que era ese mundo de las formas y las imágenes. Y allí, de acuerdo a la capacidad que tenía, así como en el mundo sensorial, depende de qué tan sano tengamos nuestros órganos neurosensoriales, así mismo tenemos la capacidad del pensar lógico. Asimismo, estos iniciados, cuando desarrollaban el chakra coronilla, en la medida de su despliegue y desarrollo de este chakra, podían no solamente percibir las formas y las ideas de ese mundo, sino ahora tener una relación con esos seres espirituales. O sea, poder percibir y hablar con los seres que estaban detrás de las formas y las ideas. Cuando llega ya la época del Cristo, cuando llegamos al año cero, digámoslo así, del desarrollo de la humanidad, en ese momento del año cero, la humanidad ha llegado al punto máximo de tocar las fuerzas de la materia. El alma humana se había conectado de tal manera con las fuerzas de la materia que lo anímico y lo espiritual estaba a punto de perderse y ser consumidas como por un gran hoyo negro por las fuerzas de la materia. Y justamente ahí es cuando el Cristo entra e impide esto. Ya lo hemos conocido en lo que es la vida, eh, eh, muerte y resurrección del Cristo. Pero justamente con este movimiento, que ya lo hemos visto desde otro punto de vista, el Cristo trae algo nuevo. El Cristo es realmente el ser que trae la posibilidad del pensar del corazón. Él trae esto como una nueva fuerza. Y ya hay indicios de este pensar que él trae cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, siempre que María se enfrenta a algo que no puede comprender con la razón, algo que supera la lógica, el evangelista dice, y María movía estas cosas en su corazón. Esa es la imagen arquetípica. Porque allí se enfrenta a algo que supera la capacidad racional. Hay cosas que de hecho superan la capacidad racional. Sí, sabemos del embarazo, sabemos de la gestación, pero cuando tratamos con el pensar lógico de entender qué pasa allá detrás de los umbrales del nacimiento y la muerte, eso no se puede entender con la lógica. Entender la muerte con la lógica, no, no se puede. Entender lo que hay detrás del nacimiento con la lógica, no. Sí, tratamos, por supuesto, de crear teorías para explicarlo, ¿no? Pero obviamente son teorías que están basadas en ¿qué? En todo lo neurosensorial. O sea, yo lo digo así, las evidencias, ¿no? Yo soy muy lógico, ¿no? Yo tengo ese problema que yo digo que yo, antes de decir mamá, papá, dije, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ese es el tema, la pregunta que hace lo lógico, la razón, lo que hay detrás, los hechos, las evidencias. Pero hay cosas que no se pueden explicar con la lógica. Hay, no hay porqués que no dan cuenta de una respuesta. ¿Por qué a mí, Dios mío, cuando estamos ante una crisis? No, ¿por qué a mí, Dios mío? Y no hay respuesta. Hay silencio absoluto, porque no se puede entender con la lógica. Entonces, el Cristo es el que trae justamente la posibilidad del pensar del corazón. Y claro, uno dice, pero ¿y por qué María lo dice? Porque María es la representación o la incorpora, en María se incorpora la Sofía. Ya vimos estos seres que siempre han acompañado al Cristo, ¿no? El alma natánica, Micael y Sofía, o la Piti Sofía. La Piti Sofía, así como el Cristo encarna en Jesús de Nazaret, la Piti Sofía encarna en el ser de María. Y esta Piti Sofía se conoce como la sabiduría divina. Y por eso es que ella no trata de entender esto con la razón. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Ante la anunciación del ángel Gabriel. La razón, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Entonces
el ángel le dice lo que para Dios para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, y ella lo acepta, porque es una mujer que orante, es una mujer que mantiene meditación, y comprende que hay cosas que se escapan a nuestra razón y las mueve en el corazón. Ya dijimos que ella movió todas estas cosas durante 30 años. Y hay una leyenda persa que cuenta que a los 30 años Jesús regresa, ha vivido muchos años por fuera, desde los 19, por fuera, conociendo el mundo, y el Jesús de Nazaret regresa a la casa materna y tiene un diálogo con María muy bonito, muy profundo. Yo creo que conté alguna vez esa conversación que tuvieron los dos. Porque el Jesús de Nazaret también tiene sus propias preguntas a partir de todas las vivencias que ha hecho durante esos años. Y allí ella le dice, haz lo que tienes que hacer. Le da la fuerza a este Jesús de Nazaret, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. Y él se dirige al Jordán y allí entonces se encuentra con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista por segunda vez lo reconoce, porque ya lo había reconocido cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan este pasaje que llega María a visitar a Isabel y María ya tiene 6 meses de embarazo y María está recién embarazada y el niño en el vientre de Isabel se mueve? Y esto lo resalta muy bien el evangelista. Y entonces ahora por segunda vez lo reconoce, no solamente porque es su primo, ¿sí? Sino que lo reconoce como quien va a la tarea que hay detrás. Es cuando le dice, no soy digno de desatar tus sandalias. Y Cristo le dice, haz lo que tienes que hacer, cumple la tarea. Y allí recién es cuando se incorpora entonces, después del bautismo o durante el bautismo, se incorpora ahora el Cristo en el ser de Jesús de Nazaret. De allí todos justamente los evangelios, si los leemos ahora con esta lógica o este entendimiento, entonces vemos que allí él está, todos esos pasajes nos muestran cómo él trae este pensar del corazón. Y es un pensar que nos supera a nosotros en la lógica. Aquí Steiner en este párrafo nos habla de justamente poder superar la antipatía o la simpatía hacia los seres humanos. Y justamente el Cristo nos trae también esto a través del perdón, una y otra vez. Y justamente cuando estamos en la capacidad del perdón, en este ejercicio, porque es un ejercicio, no es un concepto, tratamos de entenderlo con conceptos porque somos hijos de esta época, cuando nos ejercitamos en el perdón, allí justamente estamos ejercitando el pensar del corazón. Y a través del perdón es que el Cristo, lo podemos leer de esta manera entre líneas ahora, que a través de la fuerza del perdón y del amor, como se dice, pero el amor no es el amor filial, no es el amor como también lo vimos en otros momentos, sino es el amor trascendental. Steiner lo dice, cuando mi individualidad puede percibir a otra individualidad. Ese es el verdadero ágape o la percepción del yo ajeno también. Y justamente cuando yo puedo percibir con mi individualidad, con mi yo superior, a otra individualidad, a otro yo superior, allí justamente yo puedo amar los designios de ese otro ser humano. Amar realmente lo que permite que ese otro ser humano se desarrolle como individualidad. Amar a otro es amar su destino. Miren ustedes que cuando uno mira esto de este párrafo de la filosofía de la libertad, tiene mucho, pero justamente este libro de la filosofía de la libertad fue escrito diferente a los otros. Si uno lee, por ejemplo, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, justamente allí hay un camino de desarrollo del pensar del corazón para nosotros como hijos de esta época. Pero en la filosofía de la libertad, Steiner planteó el segundo camino
que es el camino para el pensar del corazón, el pensar del corazón. Y justamente allí no vamos a encontrar secretos o tips, como llamaríamos hoy en día, para este desarrollo del pensar del corazón. Steiner lo va a decir, el leer el libro ya es una ejercitación, leer el libro de la filosofía de la libertad ya es una ejercitación hacia hacia el pensar del corazón o hacia el pensamiento libre o el pensamiento puro. ¿Por qué? Porque está hecho de tal manera que superar los obstáculos de comprensión es el ejercicio, no porque ahí estén los secretos, están, por supuesto. Pero el libro está hecho de tal manera que ese es un hueso matemático, si lo diríamos hoy en día. Es como me presentan el libro de cálculo 10, no sé, a los ingenieros y los arquitectos que les tocó ver hasta cálculo 10. Es como que me pregunten, ahora tengo el libro de cálculo 10, Dios mío bendito, ¿y cómo va a entender esto? ¿Sí? Ahí hay una serie de cosas que están hechas de tal manera que el superar esos obstáculos de que rompen la lógica, estamos justamente ejercitándonos en el pensar puro. Por eso cuando Johann von Stein le pregunta a doctorcito Steiner, ¿cuál de todos sus libros es el que más va a perdurar? Y sin pestañear dice, mi filosofía de la libertad. Durará por lo menos 300 años. O sea que de sus libros, el libro que permanecerá activo durante 300 años, 3 siglos, es su filosofía de la libertad. Otra cosa que llama la atención es que la filosofía de la libertad la escribió por ahí en 1890 y tantos, finalizando el siglo XIX. Y cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores lo escribió, si mal no estoy, en 1904. O sea que escribió 2 caminos. ¿Sí? O sea, escribió, nos dio 2 manuales de ejercitación para el pensar justamente del corazón. Y por eso es que en el cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, él va a tocar los 6 ejercicios que yo llamo fundamentales. Bueno, también podemos decir complementarios a la meditación, ¿cierto? Entonces, en este sentido, eh, Steiner es el ser humano, o sea, ya vimos, el Cristo es el que nos trae la posibilidad de pensar con el corazón. Él trae esta fuerza y redime justamente el pecado original. ¿Sí? La enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, porque ese pensar materialista, ese pensar lógico, nos lleva a procesos de muerte. Es decir, en la medida en que yo utilizo mis fuerzas de vida para el pensar lógico, consumo mis fuerzas vitales. Pero justamente si desarrollamos el pensar del corazón, esas fuerzas vitales no se van a consumir. Por el contrario, van a ir creciendo. Eso también está descrito allá en el Génesis, en el mito mismo que se dice. Cuando es custodiado este árbol de la vida, coloca un querubín para que el ser humano todavía no tenga acceso, como lo tuvo prematuramente con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el problema no fue que consumió el fruto del conocimiento del bien y del mal, sino que lo hizo prematuramente. Luego de que, luego de que Cristo trae este impulso del pensar del corazón y lo coloca como una posibilidad de desarrollo, eso está todo en los evangelios. Ya mencioné el ejercitarse en el perdón, por ejemplo, es una forma de este pensar del corazón. Durante todo ese tiempo de varios siglos, más o menos unos 20 siglos, hubo seres humanos que trajeron un impulso para poder realmente ir desarrollando esto con sus desviaciones, llamémoslo así, de esa intención. Ya mencionamos a Caspar Heuser en algún momento, ¿sí? Hubo otros personajes como Goethe y otros que trataron de traer este impulso. Pero la persona que realmente logra que ese pensar del corazón comience a estar traducido para el pensar lógico es Steiner. Es el primer ser humano que su cuerpo etérico realmente fue
un pensar del corazón. Y luego de que Él lo hizo, Él nos entrega como una ejercitación concreta el poder desarrollando en nosotros mismos. Nos está diciendo, vean, este acceso que hacían los antiguos a través del desarrollo de sus chakras, desde el chakra raíz al chakra coronilla, y que cada vez es más difícil que los seres humanos lo logren, porque ya de alguna manera la tarea está hecha, no solamente lograban conectarse con el mundo espiritual, sino que además permitieron el desarrollo del cerebro y toda su estructura para llegar al pensar lógico. Ahora necesitamos hacerlo de otra manera. Y aquí es donde voy a explicar lo nuevo a la pregunta de Oscar, ¿sí? Entonces, hemos desarrollado desde el chakra raíz hasta el chakra coronilla. Y ahora, desde esta base del chakra coronilla, que está realmente en oposición al chakra raíz, está justamente en el punto yuxtapuesto. Ahora, desde el chakra raíz, debemos estimular lo que veíamos hace 8 días, el chakra del entrecejo, el chakra de la laringe y el chakra del corazón. Eso es lo nuevo. ¿Partiendo de qué? De lo que ya a través de este desarrollo del yoga, llamémosle así, los antiguos iniciados nos permitieron. Es decir, ya la tarea está cumplida. Ahora, desde la base del desarrollo del pensar lógico, vamos a comenzar a descender hacia el pensar del corazón. Tenemos, así como los antiguos, teníamos todos la base del chakra raíz, que por eso comentábamos que se tenían que sentar en flor de loto para que esta parte del cuerpo estuviese justamente sobre la tierra, porque el hombre estaba sobre la tierra y el pensar lógico tiene una base telúrica, terrestre. Ahora ya no lo necesitamos. Desde la base del chakra coronilla, vamos a desarrollar este chakra y este chakra. El de 2, el de 12 y el de 18 pétalos. ¿Sí? Y ahí es donde viene la ejercitación. Y ahí es donde Steiner nos da justamente los ejercicios. Estos ejercicios, que yo llamo fundamentales o complementarios a la meditación, hay que decirlo completo, ejercicios complementarios a la meditación, justamente está en la posibilidad de desarrollar eh, eh, estas fuerzas de una manera nueva. Bueno, eso es disculpen tan larga la respuesta y tanta voltareta, pero es necesario ante la pregunta que Oscar hizo, ¿cierto? Que es muy importante, de por qué hoy en día es diferente y es al contrario, ¿sí? Debería ser al contrario si queremos justamente hacer un camino mucho más diligente para el desarrollo de este pensar del corazón. Y justamente, bueno, podríamos ver los 3 grandes procesos, o sea, Piaget describe muy bien el pensar lógico. Yo pienso que no voy acá a detenerme muchísimo tiempo en hablar de ese proceso. Ya vimos el camino de la humanidad a través de las diferentes épocas hasta llevar al matematismo, que es la expresión máxima del pensamiento lógico. Pero recordemos que ya el matematismo tiene algo que trasciende justamente lo material, porque el matematismo no se basa en lo sensorial. Con la matemática justamente el ser humano logra llegar a un pensar y a una lógica que no está basada en lo sensorial. Y eso ya lo logramos. Por eso la última fase, ¿se acuerdan de esa curva que hicimos así, mirando el proceso desde la antigua India, más o menos 7.000 años antes de Cristo, pasando por todo el proceso de las culturas posatlantes, hasta llegar al matematismo? O sea, esto que plantea como un camino Steiner no es porque él lo plantea caprichosamente, sino porque ya la humanidad logró con el desarrollo del matematismo superar un pensar que casi está tocando lo puro, digámoslo así, porque se libera de lo sensorial. Con la matemática podemos llegar justamente a un pensar que no tiene inicialmente o en primera instancia aspectos
aspectos sensoriales. Yo alguna vez escuché a una persona eh, eh, que es financista ver un presupuesto y decir de una institución que no conocía, allí hay este y estos y estos y estos problemas. Y yo conocía cuáles eran los problemas. No conocía nada, es impresionante, solo a través de las cifras, solo a través de la matemática, ¿sí? Y su recomendación fue, bueno, concéntrese entonces en esos problemas para superar sus dificultades, ¿sí? Ese es el pensar matemático, ¿sí? Un pensar que ya no está basado en lo sensorial. Y justamente ese es el camino que nos ofrece Steiner en este desarrollo del pensar del corazón. Y así como Piaget describe el procedimiento de cómo o el proceso, digamos, de desarrollo paulatino hacia este pensar lógico formal, como él le llama, él describe muy bien en este estudio que llama 6 estudios de psicología, se llama así. Ahí está descrito. Y él llega hasta allí, hasta el pensar lógico. Pero por supuesto, a eso le faltarían otros aspectos, que es donde tenemos que trascender ese pensar lógico para el pensar del corazón. Y bueno, ahí entra parte de la pedagogía Waldorf, que justamente trata de ahora desarrollar los 3 aspectos fundamentales, digamos, las 3 líneas fundamentales para llegar a ese pensamiento del corazón, que es la imaginación, la inspiración y la intuición. Y ya vemos que esta fuerza de la imaginación es la que me permite entrar a este mundo de las formas y de las ideas. Luego la inspiración es poder escuchar el susurro de los seres espirituales y luego la intuición me permite entrar en contacto directo con los seres espirituales. Y por eso cuando Steiner da las meditaciones de la escuela esotérica que dividió en primera, segunda y tercera clase, por eso es que dice Nebenübungen, ejercicios complementarios a las meditaciones de esa escuela. Nosotros no vamos a entrar ahora en eso porque no podemos, a menos que hagamos un grupo de estudio y seamos miembros de la escuela y trabajemos las lecturas o las lecciones, ¿cierto? Las Stunde, como se llama, las horas, como le llaman otros, no podemos. Pero sí podemos, por supuesto, porque él ya nos lo dio a través de 2 libros, ¿sí? Que es cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y la filosofía de la libertad. Entonces, ya vimos que al leer la filosofía de la libertad, todas esas cáscaras y todas las cosas que rompen nuestros esquemas es para justamente triturar el pensar lógico y desarrollar la capacidad del pensar del corazón. Y en cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores está el camino, la ejercitación. Pero mi sugerencia es no leer ninguno de los 2 libros con meramente el pensar lógico. Tratemos de leer entre líneas. Tratemos de preguntarnos qué es lo que nos ha querido decir Steiner. Tratemos de entrar, él mismo lo dice, porque a él le hacen esta pregunta, a alguno de sus discípulos le hace la pregunta, si necesitaría los discípulos, o sea, toda esta escuela de la antroposofía necesitarían los discípulos ejercicios particulares. Y él dice no. Salvo algunas momentos, o sea, algunas recomendaciones muy particulares de personas muy particulares, tendríamos que tener algunas orientaciones particulares para iniciarse, o sea, para desarrollar el pensar del corazón. Pero en general, si ustedes leen mis 2 libros, los que acabo de citar, Filosofía de la Libertad y Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, como si ustedes estuvieran hablando con el maestro, no necesitan ninguna orientación personal. Entonces podemos coger o a leer un libro como si estuviese hablando con el autor que es Steiner. Y allí recién entonces lo que está entre líneas se nos devela. Les doy una clave, una de mis ejercicios de cómo trato de hacerlo. Igual así se puede hacer con los evangelios. El otro ejercicio es tratar de meternos dentro de la imaginación. Por eso los evangelios son muy bonitos, son muy, además de muy lindos, son muy formantes,
porque está dado en imágenes. Cuando yo trato de decir, ¿de qué es imagen esto? Trato de entrar en la imagen, ahí se me devela el secreto. Es como si lo que está ahí guardado como secretico, se devela. ¿Acuerdan que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era niño, para esta época de Navidad, había una cosa que se hacía que eran las sorpresas. Entonces uno iba con los centavitos a comprar las sorpresas a la tienda. Entonces la sorpresa era un pirulito de colores envuelto de una manera muy bonita y uno compraba por 1 centavo, 2 centavos, no sé cuánto sería ya en esa época, 20 centavos, un pirulito. Y dentro tenía una sorpresa. Y ahora había que abrir el pirulito para encontrar cuál era la sorpresa. Y normalmente la sorpresa era un dulce, un juguetico, un muñeco, qué sé yo, pequeño, y adentro había una frase, que era la perla. Bueno, esa es la manera, cuando nosotros logramos entrar en esto con la imaginación, entonces podemos realmente lograr que, esa imagen me hable, me devele su misterio, me cuente su secreto. Lo podemos ejercitar leyendo cuentos de hadas. Caperuza roja, ¿de qué es imagen? Y de pronto, se me devela. Soy yo, soy tú, ¿sí? Yo, Caperuza, soy tú, cuando con 7 años desarrollaste tu neocórtex. Yo, Caperuza, soy tú, cuando con 14 años desarrollaste el pensar lógico formal basado en los sentidos. Se le devela a uno el misterio que porta y que los niños con su capacidad imaginativa entienden perfectamente. Esto no lo debemos hacer ahora le explico al niño cuál es el secreto verdadero de Caperucita Roja. No, no, no. Hay que contarlo como es. Ellos lo entienden perfectamente en su capacidad imaginativa. Bien. Bueno, con esta pregunta que hizo Oscar ya abordé los temas que traía para hoy justamente. Entonces, quiero que nos concentremos dentro de 8 días 8 días en 2 ejercicios de los seis que plantea Steiner. Y he escogido, yo ya lo he mencionado acá en otras ocasiones, he escogido estos dos porque considero que además de que tienen que ver con la parte astral, con el mundo, con nuestra alma como tal, son ejercicios que fortalecen nuestro cuerpo astral, son los ejercicios que por preponderancia tenemos que ejercitarnos hoy en día, que es el control de los sentimientos y el positivismo, como le llamo yo. Porque nuestra época está profundamente saturada justamente de esto que estamos perdiendo, o sea, la polarización y el negativismo rampante. Entonces quiero comenzar con estos 2 ejercicios como ejercitación, son tips. Ustedes saben que ya pueden irse al libro en especial de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y otros libros más que por ahí hay autores, El Chakra del Corazón también, que lo hemos ya recomendado, y otros más, pero digamos que comenzando ahí está la descripción, ¿sí? de esto. Bueno, demos el espacio para las inquietudes, las preguntas, los aportes. Miguel creo que estaba levantando la mano, ahora vi, sí. Sí, Mario, buenos días. Espero que me escuchen bien. Es que estoy fuera de la oficina. Cuando te escuché hablar, Mario, pues no me pude contener y mandarle una de las obras magistrales de Gilberto Santa Rosa, uno de los salseros más reconocidos de acá bueno, sí, de este planeta, con la canción La Conciencia. Y precisamente esa canción de la conciencia nos pasea por esos sentimientos de la razón y la conciencia, ¿no? Aunque el tema pareciese que no tuviera relación, tiene mucha relación porque él al final de la canción habla del sentir del corazón, el sentir del corazón, ¿no? Claro, la canción habla sobre un problema que él tiene con una pareja, ¿no? Pero bajo esos son de la salsa que es
que se le mueve mucho a uno el primer chakra, pues chakra del Muladhara, nos permite también ver como otra expresión de que en ese dilema del ser o no ser que se la pasa el ser humano, también uno tiene que escuchar al corazón, ¿no? Entonces, pues ahí se lo compartí y bueno, hasta acá mi participación y dejarle ahí ese son de Gilberto Santa Rosa. Muchas gracias. Sí, gracias, Miguel. Los poetas, los artistas, de una manera justamente de hablarnos a través de las imágenes, la iconografía, las imágenes en palabras. Y justamente muchos poetas, muchos escritores tienen esta facultad de justamente, por un camino de alguna manera inconsciente, desarrollar la capacidad del pensar del corazón y regalarnos estas grandes perlas con canciones, con poemas. Si uno lee, por ejemplo, a Novalis, a Christian Morgenstern, uno dice, uff, estos eran pensadores del corazón, ¿sí? O cuando uno se mete en la literatura, por ejemplo, rusa, con Tolstoy, Dostoyevsky, uno dice, wow, aquí hay seres que hablan del alma humana. Entonces, sí, hay muchos, digamos, elementos que están en la cultura, colocados por seres humanos, que nos dan también cuenta de este pensar del corazón. Y que a través de esta fuerza del pensar del corazón, podemos no solamente acceder a esos mundos espirituales, sino también acceder a, al reconocimiento de esa otra individualidad, de ese otro ser humano. Y ahí es donde entran frases que hoy en día son muy abstractas como tolerancia, comprensión y compasión, empatía. Son frases, para nosotros como pensamos lógicamente, necesitamos conceptos, pero son frases que justamente están develando una ejercitación de las fuerzas del corazón, de estas neuritas sensoriales del corazón. Bueno, yo pienso que podemos ir ya son las 8, podemos entrar a la Euridia. Entonces, continuamos con Eurimio, maestro Mario, gracias. Venga, hagamos que acá estamos varios. Después con los talones, ponemos los talones. Como estamos calentando, los talones, lo hacemos hacia adentro los pies, se van a levantar y hacia afuera. Pues vamos a hacer el ejercicio que mandó Liz. Se llama la palabra. Yo pienso la palabra, entonces nos ponemos derechito, nuestro chakra de cabeza con el cielo, nuestro chakra base con la tierra. Y arrancamos así. Yo pienso la palabra, las manos a la altura de mis hombros. Subimos las manos a la altura de la garganta. Yo hablo, perdón, del pie derecho lo subo. Yo hablo. Después el pie izquierdo. Y a la altura del corazón, yo he hablado. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Lentamente. Hacerlo otra vez, explicándolo. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Corazón. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu,
Asia. Bueno, vamos a hacer también los chakras antiguos, lo que dice maestro Mario. Tenemos los 7 chakras que van desde la coronilla hasta nuestro chakra base, que es el que conecta con la tierra. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con una aleluya para que lo reconozcamos. Y vamos a hacer las 7 L's que dice Steiner. Y cada uno va a coger uno de los chakras. Entonces, arrancamos, ponemos las manos en el pecho y hacemos nuestra H. Nuestra A. Y arrancamos. Chakra base. Chakra sexual. Subimos un poquito. Plexo solar. Subimos otro poquito hasta el corazón. Corazón. Garganta. Hasta la garganta. Tercer ojo. Vamos hasta el tercer ojo. Y chakra coronilla. Arriba. 3 L's grandes. La U. La I. La A ver, H y recon. Hacerlo nuevamente. Chakra base. Chakra sexual. Plexo solar. Chakra corazón. Chakra garganta. Tercer ojo. Y coronilla. 3 L. Ya. ¿Vemos? Última vez. Chakra base. Chakra sexual. Plexo solar. Corazón. Garganta. Tercer ojo. Coronilla. E. 7 L's. Esperamos un momentito. Muchas gracias. Sí, ya Oscar y Mario. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar. ¿Quién desea cerrar, por favor? En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Maestro Mario. Gracias, Mario Huerta. Y nos vemos dentro de 8 días. Muchas Gracias a Gracias. todos. Y logramos cerrar. Gracias.